Hola, mi nombre es Mayra Estefanía Campo Verde Mirillo. Estudio la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Lobos, en la materia de Sociología Jurídica. El tema que les voy a hablar es sobre la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, en el caso de los pueblos Guaorani y Taromenani. Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. La Corte Constitucional de la República del Ecuador debe tratar asuntos nuevos derivados del reciente reconocimiento constitucional de los pueblos y las culturas ancestrales. El marco legal de Estado parece no estar relacionado con las antiguas prácticas jurídicas de esos pueblos. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico y otorga igual valor al derecho indígena y a la justicia indígena frente al derecho estatal y al sistema estatal de administración de justicia. Se impone entonces una nueva visión intercultural. Esta perspectiva se avisa desde el punto de vista de la tolerancia y de un importante caso que involucra a dos comunidades indígenas, como es la Taromenani y la Guaorani. Pueblo guaraní. El pueblo guaraní es reconocido como la nacionalidad Guau por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. El primer contacto con la civilización occidental data de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos. Días después de aterrizar con un aeroplano ligero en las orillas del río Curaray. La aproximación inicial que constituía esta nacionalidad alrededor de 600 personas y habitaban en un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Las principales características antropológicas y culturales se refieren a su calidad de habitantes de bosques tropicales bajos ubicados entre los ríos Napo y Curaray. 2 años después, en octubre de 1958, Richard Sy y Elizabeth Elliot hicieron el primer contacto pacífico. Según la literatura, los guaraníes se los considera como personas violentas, vengativas, guerreros, grupos de individuos con una alta tasa de homicidio. La literatura antropológica hace referencia a actos violentos dentro de este grupo humano. Los guaraníes pueden tener la más alta tasa de homicidio frente a cualquier sociedad conocida por la antropología. Sin embargo, hace referencia a una narrativa de guerra cuya importancia no se cifra en las muertes de las que se habla, sino en información valiosa para la construcción narrativa morales. Se habla también de venganza como motivo por las muertes. Estos homicidios se hacen en incursiones grupales dirigidas a los lugares donde habitan conjuntos humanos rivales. Funcionalmente partiremos de la definición de tolerancia como el término que generalmente se refiere a la aceptación condicional o no interferencia con creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero aún así tolerables de forma que no pueden ser prohibidas o limitadas. Es la habilidad de convivir en armonía a pesar de nuestras divergencias. Ser tolerante implica ser comprensivo, abierto y respetuoso hacia la diversidad de ideas, culturas, religiones y formas de vida. Rainer Ford señala que el concepto de tolerancia carece de un contenido específico y necesita de recursos normativos que le otorgan sustancia, contenido y límite. Las razones normativas correctas le otorgan a la tolerancia el carácter de valor. Se pueden establecer 4 concepciones de tolerancia diferenciadas. Una, la concepción de permiso. Dos, la concepción de coexistencia. Tres, la concepción de respeto y la concepción de estima. Caso de los pueblos guaraníes y tarahumaras, preliminares de la sentencia. El 5 de marzo del 2013 fueron asesinados dos ancianos guaraníes en la comunidad de Yarentaro, provincia de Orellana.
Presuntamente, el hecho fue cometido por individuos taromenanes. Un grupo de 17 guaraní organizó una incursión en contra de los taromenanes con el fin de darles muerte. Al parecer mataron a varios taromenanes. Con certeza solo se sabe que, como resultado de esta incursión, trajeron consigo a dos niñas de 3 y 6 años de edad. El 27 de noviembre del 2013 se inició una instrucción fiscal por el presunto delito de genocidio. La posición de la Fiscalía General del Estado, puntos destacables. En Ecuador existen multiplicidad de pueblos y nacionalidades. Todos los pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución de la República. El marco estatal debe ser respetado aún sobre diferencias. Se puede reconocer particulares de otras culturas a condición de que tales culturas respeten características esenciales de la cultura mestiza, responsable de la vida y la convivencia pacífica. La posición de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo manifiesta que interviene por pedido expreso de la comunidad guaraní, siendo su interés que se determine si el delito de genocidio puede ser aplicable a los ciudadanos de esta nacionalidad. Apela a continuación a la necesidad de aplicar la justicia indígena, dado que considera que se trata de un conflicto interno entre dos nacionalidades indígenas. La posición de la defensa de los guaraníes. La defensa de los guaraníes hace hincapié en las diferencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Insiste en la importancia de conocer la cosmovisión de esta cultura, manifestando que el concepto de venganza que se entiende comúnmente no es el mismo concepto de los guaraníes. Problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional. En el análisis del caso, la Corte Constitucional encuentra tres problemas que considera son los que debe resolver: que hay vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución. También se vulnera el convenio 169 de la OI y se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios. Consideraciones de la Corte Constitucional. Consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomo como primer referente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expedida en el año 2001 en el proceso planteado por la comunidad Mayacna Sur, Aguas Techni en contra de la República de Nicaragua. Consideración de la justicia constitucional colombiana. En primer lugar, se refiere a la sentencia de 496/96. Esta sentencia critica la nación unitaria de naturaleza humana y recuerda que encontrándonos en un mundo plural es necesario que se consagre constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Cuatro principios. El de la continuidad histórica, que se refiere al nexo de los pueblos originarios con sus ancestros. 2. El de diversidad cultural, que toma en cuenta las relaciones entre las identidades de los pueblos. 3. El de interculturalidad, que se refiere al diálogo epistémico. Y el de interpretación intercultural, que busca una nueva lectura de los hechos a la luz del reconocimiento de la diversidad de culturas. Para concluir, cabe destacar las siguientes consideraciones. La Fiscalía General del Estado, dentro de la concepción de la tolerancia y permiso, el interés se centra en la cultura mestiza y el orden jurídico estatal que se considera vulnerado. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que clarifican la definición de los pueblos ancestrales, reconociendo la situación de marginación estructural de tales pueblos. La Corte Constitucional ecuatoriana, en el caso que analiza este artículo, parece inclinarse por la concepción de respeto,
de la tolerancia cultural, valorando la importancia de las concepciones culturales diversas y considerándolas política y jurídicamente iguales. Muchísimas